Padre, en esta preciosa noche te damos la gloria y te damos la alabanza a ti. Señor amado, digo como el apóstol Pablo, que ni mi palabra ni mi predicación sean con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de tu espíritu y de tu poder, para que la fe de ellos no se funde en nuestra sabiduría, sino en tu poder, Señor. Coja la Biblia en la mano ahí rapidito. Diga conmigo: que yo permanezca en tu palabra y que tu palabra permanezca en mí. Este capítulo 2 de Apocalipsis, específicamente el verso 4, lo leemos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O la mayoría de nosotros nos recordamos del primer amor, humanamente hablando. Esa primera vez que nos enamoramos, ese sentimiento tan puro, tan limpio, que sentimos la primera vez que nos enamoramos de una persona, en el caso mío de una mujer, en el caso de ustedes también, los que son mujeres de un hombre. Y ustedes, ese primer amor fue algo especial, fue algo puro, fue algo limpio, fue algo sin egoísmo, fue algo que tú eras capaz de hacer cualquier cosa por él, porque fue algo era la primera vez que tú te enamorabas. Y cuando hablamos espiritualmente de este tema, el primer amor es también eso. Es esa primera vez que Dios se nos reveló a nosotros y nació en nosotros ese primer amor por Dios. Ese amor puro, ese amor limpio, ese amor santo, sin egoísmo, que tú amabas a Dios con todo tu corazón y ese amor te llevaba a hacer unas obras. Tú caminabas en unas obras impulsado por ese amor limpio que tú habías experimentado por primera vez. No sé si te recuerdas de ese momento cuando te convertiste y nació por primera vez lo que le llama Apocalipsis el primer amor. Pero yo pongo como ejemplo un gran hombre de Dios que se llama David. Su historia en 2 de Samuel, del capítulo 6 en adelante, narra a David que estaba en su palacio. Y en ese palacio él estaba cómodo. Era una casa de cetro, tenía todas las comodidades del mundo, pero David sabía que le faltaba algo. Y aunque él había tenido éxito en toda su vida, victoria tras victoria, había conquistado y se había enriquecido, había consolidado el reinado de Israel, uniendo a Israel con Judá, y había sido un rey invicto, donde nunca había perdido una batalla. Él sabía que le faltaba algo. El arca del pacto se encontraba en casa de Abinadab. Y aunque él era alguien que desde temprana edad había experimentado el primer amor, ya a la edad de 14 años, 15 quizás, ya David había experimentado ese amor y esa pasión por Dios que lo llevaba a componer salmos. Y mientras cuidaba las ovejas, era apasionado por Dios, amaba a Dios con todo su corazón. Y una de las cosas que Dios vio en David era ese amor ferviente y esa pasión que tenía él por Dios. Por eso, cuando había que escoger un rey por Saúl, fueron donde David. Era un joven apasionado por Dios. Era un joven que había experimentado el primer amor. Pero no solamente eso, sino que David comenzó a crecer. Y como ustedes conocen, tuvo batallas ganadas. Le ganó a Goliat. Después, cuando entró a Israel, cuando le hicieron comandante de un grupo de soldados, dice que la palabra que cuando entraba a Israel, las mujeres gritaban: Saúl mató sus 1000 y David a sus 10,000. O sea que David había comenzado a experimentar victoria tras victoria. Y después de todas estas victorias que Saúl cae del reino y David se coloca, David estaba edificando la casa de él, el palacio de David. Y después que hizo todas estas cosas gloriosas, se da de cuenta que el arca del pacto no está en el tabernáculo de Moisés y tampoco estaba en el palacio, sino que estaba en casa de Abinadab. Y un apasionado de la presencia de Dios como David quería más de Dios.
Yo no sé si tú entiendes que cuando estamos en el primer amor, hay una pasión de algo más de Dios. Hay unas obras que nos llevan a querer cada vez más de Dios. Y aunque David había experimentado todas las victorias del mundo y había sido ungido como el rey de Israel, él sabía que había algo más profundo y se encontraba en el arca que estaba en casa de Abinadab. Ahí David dice, espérate, reunió 30,000 hombres, soldados de todo Israel, y dijo, vamos a casa de Abinadab a buscar el arca, porque mi casa es de cetro, yo estoy viviendo en lujos, y yo he experimentado todas las victorias y la presencia, pero hay algo más profundo en Dios, y yo sé que está en el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Era el artefacto más valioso del pueblo de Israel. Representaba la presencia de Dios más fuerte. Estaba en el lugar santísimo. Solo una vez al año se entraba. Pero ahí David sabía que había una presencia más fuerte que los atrios, que en el lugar santo. Y David dijo, yo quiero esa arca donde se encuentra la chequina de Jehová. Pero la quiero cerca, la quiero en el palacio. La quiero cerca de mí. La quiero accesible. Quiero entrar a la presencia de Dios sin ninguna restricción. ¿No me sigue? Oye, David va con los 30,000 a casa de Abinadab. Allá ponen el arca en una carroza. Está Ahío y está Usa, está Abinadab, y empiezan a llevar el arca en una carroza de madera. Aunque las regulaciones de la Torá decía que había que llevarlo en las varas, pero también la pusieron en la carroza, y cuando van de camino en la carroza van cantando alabanzas, van cantando oración. Todo marchaba bien. David estaba contento. ¿Por qué? Porque David vivía en el primer amor, y esas obras del primer amor te llevan a hacer cosas que no se hacen por cualquier razón, sino por el impulso del amor. Y David quería la presencia de Dios más fuerte en su palacio. Estaba rodeado de lujos, pero faltaba algo más grande, que era la presencia de Dios. Y esa presencia estaba en casa de Abinadab, y él la quería en su palacio. Y cuando va caminando en la carroza se mueve, el arca se vira, y vino Usa temerariamente y puso las manos para detener la caída del arca. Parece que a Usa se le olvidó por el momento, en la situación que estaba pasando, que Dios no necesita ayuda. No necesita que lo cuiden. El arca del pacto había caminado en el desierto 40 años. No hubo, tranquilita, no le había pasado nada. Después el arca del pacto cayó en tierra de los filisteos y estuvo en el templo de Dagón, y no necesitó ayuda para salir del templo de Dagón, coger una trayectoria en los filisteos y caer en casa de Abinadab. El arca del pacto se podía cuidar sola. No solamente eso, que el arca del pacto fue el que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando los sacerdotes o los levitas tocaron el agua con el arca del pacto, el mar se abrió y se quedaron en la orilla hasta que todo el pueblo pasara. O sea, el arca del pacto cargó al pueblo de Israel. El arca del pacto dio 7 vueltas a las murallas de Jericó, y el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, donde está más fuerte la chequina de Jehová, tumbar. O sea, el arca no necesitaba tu ayuda. La presencia de Dios se podía cuidar. A usted se le olvidó por el momento, y hubo un juicio inmediato. No siempre hay juicios inmediatos. A veces tú cometes un error y no pasa nada, y tú dices, pues es que Dios no me vio, o es que Dios es misericordioso. Sí, pero hay veces que Dios hace su juicio inmediato, y hay veces que Dios te da break para que nos arrepintamos. Déjame ver si se arrepiente para que no tenga que meter mi mano. En este caso hubo un juicio inmediato, y David tuvo miedo. Me gusta esa palabra, que se ha perdido. A veces no queremos hablar del miedo, y cuando en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que tener lo que se puede llamar el temor de Dios. Es ese miedo que no es un miedo, sino es un miedo mezclado con respeto y con reverencia, de que Dios te puede disciplinar. Dios nos puede corregir. Cuando se pierde el temor de Dios, no nos importa hacer cualquier cosa, porque pensamos que Dios no ve, pensamos que no vamos a pagar consecuencias. Pero David tenía ese temor y dijo, espérate, esa arca, ese Dios es poderoso. Si yo no ando derecho,
no estoy seguro si ahora puede estar en mi palacio, porque es que vamos a dejarla en casa de Obed-Edom. Allí el arca se desvía a casa de Obed-Edom. David se va triste porque David era un hombre que había tenido tantas victorias, pero él sabía que le faltaba algo. Caminaba en el primer amor, tenía una pasión por Dios, pero sabía que le faltaba, que podía llegar más profundo en Dios. Él sabía que se podía llegar un paso más adelante. Y él sabía que eso estaba en el arca. Pero ¿por qué el arca era tan poderosa, hermano? En el arca del pacto habían 3 cosas importantes: las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná. O sea, en la presencia de Dios está su palabra. Aquí está la presencia de Dios. Cuando vas a la presencia de Dios, yo voy con la palabra de Dios. En la presencia de Dios está la vara de Aarón, el llamado, el ministerio. Y en la presencia de Dios está la provisión de Dios, el maná. David sabía que estando en la presencia de Dios estaba cubierto. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros vamos a esa arca del pacto, cuando nosotros vamos a esa presencia de Dios, impulsados por el primer amor, vamos a encontrar la preciosa palabra de Dios, la que no retorna atrás vacía, sino que hace todo lo que fue enviada. Es prosperada en aquello para lo que se envió, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne tus intenciones y tus pensamientos. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No es mi palabra como un fuego y como martillo que quebranta la piedra. En la presencia de Dios estaban las tablas de la ley, ahí en el arca, y estaba la vara que representaba el llamado al sacerdocio, y estaba la provisión de Dios que representaba el maná. Gracias, muchas gracias. Cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos acceso a lo que necesitamos. Cuando el arca del pacto está en nuestra casa, tenemos acceso. Mira, cuando llegó a la casa en casa de Edom, David la mandó para allá porque tenía miedo del arca, le dio miedo. Y cuando llegó a casa de Obed-Edom, allí estaban los hijos, la familia de Obed-Edom, y dice la palabra que inmediatamente, al otro día, la casa de Obed-Edom empezó a ser bendecida. Es como que parece que la casa de Obed-Edom, los hijos a lo mejor estaban un poquito fríos, pero cuando llegó el arca, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Parece que el matrimonio a lo mejor de Obed-Edom no estaba muy bien, pero empezó a florecer por la presencia de Dios. A lo mejor los negocios de Obed-Edom no estaban marchando a plenitud, pero cuando llegó el arca, empezaron a prosperar y empezó a progresar y comenzó a hacer las cosas bien, y todo lo que hacía Obed-Edom comenzaba a ser fructífero porque había llegado la presencia de Dios a la casa. Comenzó a ver el fruto. Hermano, cuando llega el arca del pacto en tu casa, tus hijos comienzan a ser bendecidos, tu matrimonio comienza a ser bendecido. Recuerdo estos días, estoy en mi casa, son como las 12 y pico de la noche, y voy para el baño, y el baño colinda con el cuarto de mi hijo, y cuando paso oigo como un gemido. Mi hijo tiene 17 años. Digo, se lo dejó la novia, dije yo. Está llorando porque lo dejó la novia. Salgo del baño y pongo el oído en la puerta. Y mi hijo literalmente estaba gimiendo, llorando en la presencia de Dios con una alabanza. Porque esta palabra vino por mi casa. En los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tú, si eres anciano, vas a soñar sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu y profetizarán. Otra noche estoy ahí, eran como las 12 y pico de la noche, y escucho un alboroto. Y digo, pero este es mi hijo ahora otra vez. No, cuando voy, el alboroto era en el cuarto mío. Cuando veo a mi esposa de rodillas, hablando en lenguas, orando en el espíritu.
En los posteros días, esta palabra vendrá por ti. Esta palabra vendrá por tu casa. Esta palabra vendrá por tu familia. Cuando el arca del pacto tú lo llevas a tu casa. Cuando el primer amor te impulsa a una obra aún más fuerte. David escucha que en 3 meses, en solo 3 meses, la casa de Obed-Edom comenzó a ser bendecida. Y le llega el rumor a David y dice, espérate, yo necesito el arca en mi casa. Porque aunque yo estoy en casa de cedro, yo vivo en lujos, yo vivo en un palacio, yo he tenido victoria, yo fui ungido yo ya había sido ungido 3 veces. La primera cuando fue Samuel, la segunda cuando fue rey de Judá y la tercera cuando fue rey de Judá y Israel a la vez. O sea, el tipo estaba más 3 veces ungido. ¿Qué más necesitaba David? ¿Qué más riqueza necesitaba David? Montones de hijos. ¿Qué más necesitaba David? Él sabía que en el arca había una presencia de Dios más fuerte. Y él quería esa arca en su palacio. Y dijo, ahora sí, me voy a preparar bien porque voy a llevar el arca de casa de Obed-Edom a mi palacio. Y ayer se preparó, hizo una comitiva, fue para allá y en vez de llevar el arca en una carroza, la llevaron en varas, como dicen las regulaciones de la ley. Y allá van caminando y a los primeros 6 pasos David paró, vamos a sacrificar ofrenda a Dios. Y sacrifica un toro y otro animal y empieza a alabar a Dios y siguen caminando hacia Jerusalén. Y mientras va caminando hacia Jerusalén dice que él danzaba con toda su fuerza. Dice la palabra que él no vino con las vestiduras de rey, vino vestido de efod, como si fuera un sacerdote. Porque él sabía que en la presencia de Dios ya no podía tener, ya no era un rey, el rey era Dios. Y él tenía que acercarse con dignidad a la presencia de Dios. No solamente eso, que iba danzando, alabando, adorando a Dios con todo su corazón. No le importaba lo que la gente decía. Porque cuando el impulso del primer amor, cuando tú estás en las obras de ese amor puro hacia Dios, a ti no te importa lo que la gente diga. Tú quieres alabar a Dios, adorar a Dios, servirle a Dios, agradarle a Él, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a David no le importaba que los siervos y las siervas lo vieran y lo menospreciaran. No le importaba cuando lo vio su esposa. Después que él terminó de adorar a Dios y de danzar, la esposa le dijo, tú no te abochornas, no te da vergüenza mostrarte a los siervos así alabando a Dios, danzando, bailando. ¿Qué es eso? ¿A ti no te da vergüenza? Y David le dijo, yo me avergonzaré, yo me humillaré aún más en la presencia de Dios. Porque cuando el primer amor está, hay unas obras que acompañan el primer amor. Hay un impulso que acompaña el primer amor. Ese amor puro y limpio por Dios, David lo conservaba desde su niñez. Por eso él trajo la presencia de Dios. Cuando llegó la presencia de Dios al palacio, David dijo, espérate, ahora sí. Ahora sí tengo acceso directo. Yo me pregunto, si el arca del pacto fue llevada al palacio y él la puso entre cortinas en un tabernáculo que él hizo privado, ¿dónde estaba entonces el tabernáculo de Moisés? Entonces dije, espérate, ¿no se supone que el arca vaya para el tabernáculo de Moisés? Pero es que David hizo un tabernáculo personal donde puso el arca. Mientras el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón, el arca del pacto estaba en el tabernáculo de David. 2 tabernáculos en el mismo tiempo. Yo dije, wow, espérate. Me acordé de Amós. En los posteros días viene el tiempo donde yo restauraré el tabernáculo de David que está caído. No el tabernáculo de Moisés. Yo restauraré el tabernáculo de David que está caído. Y yo dije, wow, ¿qué diferencia hay ahí entre dos tabernáculos? ¿Por qué David tenía el arca en su tabernáculo y todavía el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón, dirigido por los sacerdotes y el sumo sacerdote? Vemos una diferencia que entonces sí que me vuela la cabeza. El tabernáculo de Moisés estaba dividido en 3 partes: lugar santo,
Atrio, lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo de David no tenía divisiones. Estaba el arca en el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés, las labores principales eran sacrificios. Los sacerdotes tenían tarea de sacrificar ofrendas constantemente por la mañana, por la tarde, sacrificios de paz, incienso. En el tabernáculo de David, la labor principal era alabar los 24 horas. David ha puesto unos músicos y unos adoradores y unos cantantes que se encargaban de alabar a Dios 24 horas. Miren la pasión de David. El arca del pacto solamente podía entrar los judíos al atrio, los sacerdotes al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo, una vez al año. En el tabernáculo de David no había restricciones. El pueblo, en cualquier israelita, incluso extranjeros, podía entrar al tabernáculo. Había un acceso directo a la presencia de David. Y yo no sé, sabiendo lo estricto que era Dios, no sé por qué no usó al profeta Natán para decirle, mira, lleva el arca para allá. ¿Por qué Dios no quiso que se llevara el arca otra vez para Gabaón? Es que encontró en David alguien digno de estar en la presencia de Dios en su casa. Alguien que iba a respetar su presencia. Alguien que iba a poner la presencia de Dios en el lugar que se corresponde. Alguien que iba a poner la presencia de Dios y le va a dar el honor y la gloria que ella se merece. David, su pasión por Dios, ese primer amor con que había nacido a los 14, 15 años de edad, que lo había llevado a vencer a Goliat, que lo había llevado a vencer a los filisteos constantemente, que lo había llevado al reinado. Ese primer amor, ese impulso del primer amor, anhelaba la presencia de Dios. Dios dijo, aquí yo me siento cómodo. Yo me siento cómodo en el tabernáculo de David. Hay un hombre que me honra. Hay un hombre que me da el lugar que yo me merezco. Hay un hombre apasionado por mí. Pero no todo es color de rosa. Por eso David es un ejemplo. Yo me identifico mucho con David. Porque así como David, yo soy una enciclopedia de errores. David fue uno de los más que cometió errores, igual que nosotros. Pero si algo hizo David grande es que aprendió de todos los errores. Por eso logró lo que logró. Después que David tenía esa presencia maravillosa en la casa, cualquiera dice, todo fue color de rosa, pero no pasó mucho tiempo en que el enemigo fue por él. Porque cuando tú crees que tú estás bien firme y bien alto, cuando tú crees que tú estás bien fuerte, el enemigo viene por ti. A veces Dios le da permiso para ver, está bien, ve dónde él. Job estaba en su plenitud y Dios le dijo, está bien, tócalo. David estaba en su plenitud, el arca del pacto ya estaba en el palacio, tenía paz. Está bien, te voy a dar permiso para que lo tiente. Salomón, victorioso toda la vida, y al final de su carrera, las mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que estás firme, es cuando más alerta y cuidadoso tienes que ser. El que quiera estar firme, vele que no caiga. David tuvo a prueba, subió a la terraza, al balcón. Allí vio a Betsabé, una mujer hermosa. Podía dejarlo ahí, porque el pecado no se convierte en pecado tan rápido. Primero viene a la mente. Pero si tú llevas la mente a la presencia de Dios, el pecado muere. La tentación muere. Por eso la práctica de la presencia de Dios, de hacer morir el pensamiento impuro a través de llevar tu mente a la presencia de Dios, es lo que va a guardarte de el proceso de cometer el pecado. Ahí está David, ve a Betsabé, y en vez de dejar eso ahí, en vez de llevar la mente a la presencia de Dios, si yo tengo cosas de más, pero yo tengo ese hombre, esa mujer quizá tiene marido, está bien, es hermosa, pero hermosas son las mías también. También es hermosa. No, él siguió una tentación
caer en una tentación menor mueva al diablo a tentarte hacia una mayor. Y comenzó una cadena de tentaciones que David fue cayendo una tras otra. Y lo único que te hace caer del primer amor se llama el pecado. Contó y que David tenía el arca en su palacio, a unos par de pasos. Contó y que David había sido bendecido en sobremanera grande. No hay un rey más grande que él en la historia de Israel. Con todo y eso, él se descuidó y puso su palabra, menospreció la palabra de Dios. Comete el adulterio, después quiere tapar el adulterio. Después, cuando ve que no puede tapar el adulterio, quiere tapar la barriga. Cuando ve que no puede tapar la barriga, comete asesinato. Y comete un sinnúmero de pecados que lleva a David literalmente a caer del primer amor. No me recuerdo, hace como 6 años, yo tuve la situación más difícil de mi vida. Y se puede decir que caí del primer amor. Es más, caí más del primer amor. No me quedé con los brazos cruzados. Esa situación tan difícil en mi vida. Comencé una compañía de ambulancia. Comencé a prosperar, comencé a progresar. Empezamos a crecer. Y fue tanto el crecimiento empresarial que tuve y el crecimiento económico que cada vez me alejaba más de Dios. Caído del primer amor. Y caminaba y pasaban los años y yo decía, wow, sé que algún día volveré, pero no sé cuándo. Se acercaba un pastor a mí y me decía, Rubén, wow, como Dios está bendecido. Y yo, sí, yo sé que ha sido Dios en cierta forma. Porque le decía un amigo mío estos días, le decía, bueno, él me decía, no, que la religión a mí nunca me ha dado nada. No, que yo me pasé toda mi juventud en el ministerio y nunca me dieron nada, quejándose de la iglesia. Y yo le dije, yo no sé tú, a ti, pero a mí, sí, Dios me devolvió. Y se quedó, ¿cómo así? ¿Cómo que Dios te devolvió? Porque tú tampoco, a ti, como tú estás igual que yo. Y dije, no, tú estás equivocado, yo no estoy igual que tú. Todo lo que yo sembré, desde que me convertí a los 18 años, criado en el Evangelio, todas esas siembras que yo hice, por Dios y por su palabra y por amor a Él, Dios no se olvidó de eso, tú me perdonas. Aleluya. Quizás Dios no me devolvió como la gente piensa, como tú piensas que debe devolver, pero Dios se encargó de devolverme todo lo que yo sembré. Y este muchacho que es teólogo, una maestría casi en divinidad, me dice al otro día, Rubén, wow, tú tienes razón. Dios me devolvió todo eso, pero que no era de la forma que yo quería. Fue de otra forma. Y yo le dije, no sé, si Dios me sigue dando, es porque yo sembré en algún momento. La cuestión es aquí, hermano, que estamos en esa situación, caídos del primer amor. Como David. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Un amigo mío viene de Estados Unidos, me dice, Rubén, vamos para el monte a orar. Y a mí me encantaba el monte cuando era muchacho y más joven también. Y pues vamos a orar, sí, claro que sí. Me acuerdo que fuimos al monte. Cuando vamos al monte, yo le digo, ora por mí. Y él ora por mí. Y cuando yo me fui de la capilla del Monte Oré, una capilla de madera humilde, cuando llegué a esa capilla fue como viajar en el tiempo. ¡Wow! Está como cuando yo oraba hace 25 o 30 años atrás. Y yo me fui del lado de él cuando él oró por mí y Dios me mudó el corazón. Y cuando fui caminando hacia el carro que fui a mi casa, empecé a poner los canales, sino las prédicas cristianas, buscando. Empecé a escuchar prédicas cristianas y dije, wow, ¿será que Dios de verdadmente me cambió otra vez? ¿Será verdad que Dios pudo cambiarme otra vez ahora en esta etapa de mi vida? Y empecé, y el hermano me dijo, ven mañana para el monte. Y dije, voy para el monte otra vez. Cuando llegué al monte, oré, estuvimos orando. Pasa el otro día, vamos para el monte otra vez. Fui al tercer día. Ahí me dijo, tráete una palabra. Y yo dije, claro que la traigo. Y allí el monte le prediqué como a 3. Y le prediqué este versículo. Y cuando Saúl
se despegó de Samuel, Dios le mudó el corazón. Y cuando encontró la compañía de profetas, Dios lo mudó a otro hombre. Hermano, la gracia sobreabundante de Dios está aquí para que tú vuelvas al primer amor. La gracia de Dios, lo que por gracia Dios me dio, por gracia yo te devuelvo. Tú puedes regresar al primer amor. Es tan así que en el mismo Apocalipsis todo, pero la iglesia de Tiatira dice algo que me llamó la atención. Yo conozco tu trabajo, tu servicio, tus obras, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Dios es tan poderoso que puede restaurarte a ti, puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu familia, tus hijos, puede restaurar tu trabajo, puede devolverte al primer amor y hacer que tus obras últimas sean mayores que las primeras. En esta noche hay una oportunidad de Dios para que tú regreses al primer amor. Y si estás en el primer amor, tus obras postreras pueden ser mayores que las primeras. Dios puede poner un fundamento nuevo para que tú obres cosas más grandes que las anteriores. O sea, Dios tiene el poder. A veces nosotros, yo no tengo break, ya se me pasó el tiempo. No. Dios tiene el poder para restaurarte otra vez. Vengan los prisioneros de esperanza, vuelvan a la fortaleza, que yo les devolveré al doble. Dios tiene el poder para devolverte 4 veces lo que el enemigo te robó. Porque si el ladrón es encontrado en el robo, tendrá que devolver 4 y 5 veces lo que robó. Todo lo que el enemigo te robó. Todo lo que el enemigo te paralizó. Todo lo que te comió la arruga y el revoltón. El Señor puede devolvértelo cuando regresas al primer amor. Cuando traes el arca del pacto otra vez a tu casa. Cuando dices, espérate, yo estoy bien, yo estaba bien, claro, económicamente, materialmente, en victoria, pero yo veía que el arca del pacto se había alejado. No llegamos aquí, este mensaje no es para casualidad. Este mensaje no es porque yo lo quise traer o que le quisieron poner el nombre. Dios tiene un propósito con esto. No dejes pasar esta oportunidad. Yo te voy a dar por gracia lo que por gracia recibí. Así como volví al primer amor, tú puedes volver al primer amor. Así como Dios me levantó otra vez, Dios te puede levantar a ti. Así como Dios levantó a David, te puede levantar a ti. Así como Dios restauró toda la casa de Obed-Edom, Él puede restaurar toda tu casa también. Solamente tienes que abrirle tu corazón a Dios, una oportunidad de Dios.